Ministerio Mundial Librando Naciones presenta. Gracias por permitirme bendecir tu vida con estas preciosas palabras de parte del Señor. Oro para que el Espíritu Santo te ministre y te fortalezca con este maná verdadero del cielo. Quiero compartir contigo en esta ocasión acerca de los falsos profetas. Voy a entrar rápidamente para aprovechar bien el tiempo, hablándote de términos hebreos utilizados para designar un profeta. Hay varios términos. El primero de ellos es roe, que significa vidente. Roe es del término hebreo general ver. Esta persona entendía los caminos y planes de Dios y se le consultó para determinar la voluntad de Dios en un asunto. Oce, vidente, segunda de Samuel 24:11, es básicamente un sinónimo de roe. Es de un término hebreo menos frecuente, ver en una visión. Nabi, profeta, cognado, es decir, parecido, del verbo acadio nabu, que quiere decir llamar, y del árabe nabaa, que significa anunciar. Este es término más común del Antiguo Testamento para designar a un profeta, es decir, el término nabi se usa más de 300 veces. Los tres términos, es decir, nabi, oce y roe, estos tres términos eran usados para el oficio de profeta en Primera de Crónicas 29:29, Samuel designado como roe, Natán como nabi y Gad como oce. La frase Isha Elohim, hombre de Dios, también es una designación más amplia de un portavoz de Dios. Se usa unas 76 veces en el Antiguo Testamento en el sentido de profeta. El término profeta en el Nuevo Testamento es de origen griego, viene de un término compuesto por dos palabras, pro, que significa antes o por, y femi, que significa hablar o profetizar. De aquí que un profeta es una persona que predice o interpreta hechos a través de la inspiración de alguna divinidad. La palabra profeta deriva del griego profetes, que significa mensajero o portavoz. Entonces, un profeta, resumiendo, es una persona por medio de quien y a través de quien, el Espíritu de Dios habla. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 en adelante nos dice, en la Reina Valera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, donde nos habla ahí que los falsos profetas han existido desde la antigüedad. La misma Biblia aquí lo está explicando, que hubo falsos profetas también en el pueblo de Israel, hablando en la parte del Antiguo Testamento, como habrá también entre vosotros
falsos maestros, dice la Biblia, que introducirán herejías, es decir, falsas enseñanzas, y que por avaricia, por amor a dinero, harán mercadería, es decir, harán comercio con el pueblo. ¿Cómo identificar un falso profeta? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, una de las señales para saber si alguien es un profeta falso o un maestro falso es que va a hablar, va a enseñar cosas que van en contra de la palabra, en contra de la Biblia. Si lo hace, entonces ahí no hay que escudriñar mucho, sabemos que es falso. Porque dice que si alguno habla, en 1 de Pedro 4:11, lo repito, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, es decir, que hable de acuerdo a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da. Es decir, que si no habla conforme a la palabra de Dios, entonces obviamente no está hablando de parte del Espíritu de Dios y por ende es falso. ¿Por qué debemos ser tan cuidadosos en cuanto a este asunto de los profetas y de los falsos profetas? Bueno, observe, escuche porque escuche. Mateo 24:24 en la misma Reina Valera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24, un texto bíblico bien conocido que habla acerca de señales del fin del mundo. Dice que se levantarán falsos cristos, es decir, falsos ungidos, personas que se autotitulan a sí mismas ungidas, pero que no ha sido Dios quien los ha ungido, no ha sido el Espíritu Santo quien los ha ungido a ellos, sino que están ungidos por espíritus de mentira. Entonces, note lo delicado que es este asunto y que es lo que me ha motivado a mí a compartirlo con ustedes. Dice que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pregúntate por qué es posible que aún los escogidos, las personas que son de Dios, puedan ser engañadas por estos falsos profetas y falsos cristos. Oh, mira lo que dice la palabra, que ellos también harán grandes señales y prodigios, harán grandes milagros. Entonces, sus milagros y señales son tan finas que es imposible, a menos que no sea que tengamos la guianza y la dirección del Espíritu de Dios, es imposible determinar si es falso o verdadero. ¿Por qué? Porque sus señales y sus prodigios, aunque vengan del lado oscuro, se van a parecer tanto al lado de Dios que es muy difícil descubrirlos. Entonces, por eso es que dice que aún muchos escogidos, dice, si fuere posible, aún de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oye bien, no a los que no son cristianos, no a las personas que están fuera de la iglesia, no, aún, no a las personas que no son de Dios, no, aún a las personas que están en la iglesia, personas que son de Dios pueden ser engañadas. ¿Por qué? Porque ellos, esos falsos profetas, también harán grandes milagros. Entonces, como para la gente, la mayoría, si ellos ven un milagro, si ellos ven un prodigio, si ellos ven algo sobrenatural, ya ellos dicen que Dios está ahí y que eso es de Dios y lo van a seguir.
no notan que la Biblia dice que también falsos profetas y falsos cristos harán también grandes señales y prodigios del lado oscuro, respaldados por el diablo, respaldados por los demonios. ¿Qué son grandes señales y prodigios? Bueno, puede ser sanar a una persona enferma, puede ser hacer llover, puede significar que provoquen una tormenta en el mar, puede ser que hagan que una persona pague una deuda. Muchas cosas pueden hacer. Entonces, si la gente no tiene al Espíritu de Dios, si la gente no puede discernir, entonces puede ser engañado, aún siendo la persona de Dios. Por eso te digo, no fundamente tu fe en milagros. Mateo 27:51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Por qué yo incluyo este texto bíblico aquí en este apartado? Porque el velo se rasgó, y eso significa que la separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo fue quitada. En el lugar santísimo, simbólicamente, es donde la presencia de Dios habita. Entonces, al Dios romper esa separación, romper esa cortina, ese velo, cuando Jesucristo expiró, que fue cuando en ese acontecimiento que se rompió, está diciendo que Dios está quitando la separación que había. Entonces ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios directamente, para que nuestra relación con Él esté basada en una comunión que tengamos plena con Él, no porque veamos un milagro o no lo veamos. Hebreos 4:14 al 16 dice también, en el nombre de Jesús, en la Reina Valera: Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una de las razones por las cuales el Espíritu Santo incluye este texto de Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, es para enseñarle al pueblo, a los destinatarios de esta carta, que si bien antes de la muerte del Mashiach, de Jesús, antes de su muerte y resurrección, los seres humanos no podíamos acercarnos directamente a Dios, teníamos que ir a través del sumo sacerdote, que entraba en el lugar santísimo solamente una vez al año. Pero después que el Mashiach, Jesús, viene y muere y resucita, entonces, como les había dicho antes, que vimos en Mateo 27:51, el velo del templo se rasga, y la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo es quitada, es cortada. Y por eso es que dice aquí en el verso 16 de Hebreos que nos podemos acercar confiadamente, es decir, que podemos entrar ahora directamente sin un intermediario, solamente que el intermediario ahora es Jesús de Nazaret. Por eso dice de Jesús que es el gran sumo sacerdote. Entonces, en la antigüedad, antes de Jesucristo venir, morir y resucitar, con frecuencia las personas tenían que ir donde los profetas para saber cuál era la voluntad de Dios. Pero ahora Jesucristo ha establecido un camino para que nosotros tengamos una relación con Dios. Entonces tenemos ahora el Espíritu Santo, que por medio de Él nosotros podemos indagar cuál es la voluntad de Dios. Por medio de la palabra, la voluntad de Dios explícitamente
está plasmada en la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Estoy yo anulando el don de profecía? Jamás, jamás. Porque la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 en adelante, que no menospreciemos la profecía, pero nos dice que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno. Entonces, lo que yo quiero aconsejarte en este momento es que no base tu relación con Dios en estar buscando siempre una palabra de un profeta o de una profeta, porque tú tienes acceso directamente a su presencia, como te leí en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, como te vuelvo a repetir, que nos muestra eso en Mateo 27, 51, como tú y yo sabemos también que dice en Juan 14, 6, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. O sea que es a través de Jesucristo que nosotros nos comunicamos y podemos llegar al Padre. Entonces, debemos tener mucho cuidado, porque muchas personas son engañadas por eso, porque ellos a veces quieren una respuesta, quieren una palabra, Señor, pero ahí está la Biblia, ahí está la Biblia, ahí está el Padre que ha establecido el medio, que te dice que te acerque confiadamente al trono de su gracia. Entonces hay muchas personas que todavía no han madurado lo suficiente y tienen su relación con Dios, la tienen su relación con Dios está basada en que un profeta, en que alguien le esté hablando siempre algo. Y por eso, entre esa búsqueda constante de que le hablen, muchas veces comportándose inocentemente lo hacen, yo lo sé, pero se comportan como se comporta la gente del mundo, que va donde los brujos, así mismo exactamente, va donde los brujos, va donde los hechiceros, para que le digan el futuro, para que le adivinen el futuro, para que le hablen qué va a pasar mañana, pasado mañana, el año que viene, para buscar ayuda, van a consultar. Entonces, nosotros, principalmente, escúcheme bien para que no me malinterpreten y me descontextualice, no estoy diciendo que no son necesarios los profetas, no, porque ese don está activo aún. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos ahora el Espíritu de Dios y que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, que nosotros tenemos mediante el Espíritu Santo, tenemos una comunión directa con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, no base tu relación con Dios en un milagro, no base tu relación con Dios en un milagro, en un prodigio. ¿Por qué? Porque te está diciendo que vendrán también falsos, que harán grandes milagros, que harán grandes prodigios. Entonces, si el mismo Dios te lo está diciendo, es para que te cuides, es para que nos cuidemos. ¿Qué es lo que estamos viendo en la actualidad? Eso mismo, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, que no es nuevo. Dice segunda de Pedro, vuelvo y repito, capítulo 2, versículos 1 al 3, que en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros también. O sea que eso desde el principio ha existido. Entonces Dios nos ha dejado todo eso escrito para que nos cuidemos. Y entonces yo te aconsejo que tú establezca la relación con Dios, no en base a milagros y a prodigios, porque cuando hagan milagros de parte de un falso, cuando un falso profeta haga un milagro, ¿qué tú vas a hacer? Entonces tú lo vas a seguir. Tú vas a ser entonces una de esas personas que dice que aún muchos de los escogidos, si fuera posible, serían engañados. Entonces vamos a cuidarnos, tengamos cuidado. Hay muchas, en estos tiempos y en todos los tiempos, muchos sueños falsos, muchas visiones falsas, muchos
muchas informaciones que los demonios le dan a la gente. Y como dice la Biblia, que Satanás, el Señor lo reprenda, se viste como ángel de luz. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 al 16, dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y que no es maravilla que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Ve, dice que se viste como ángel de luz, pero no es que él es un ángel de luz, pero que él asume esa apariencia. Entonces, que Dios te bendiga, y oro en el nombre de Jesús para que tú no seas engañado, no seas engañada, para que el Espíritu de Dios te dé discernimiento de que tú puedas diferenciar lo verdadero de lo falso, de que tu fe no se fundamente en un milagro, en una señal, de que tú no seas uno de aquellos que sean engañados, como dice la Biblia en Mateo 24:24. Que Dios te bendiga y te fortalezca, te guarde, te cubra y te cuide, a ti y a todos los tuyos, que te guarde de esta pandemia en el nombre de Jesús.